Me dice, ¿estás pensando lo mismo que estoy pensando? Yo le dije, sí. Dice, volémonos. Y empecé a hacerle fuerza y pum, y un eslabón se soltó. Cuando él la linterna me percato que estaba detrás del guerrillero. Oh. Bueno amigos, bienvenidos nuevamente a este su canal, bienvenidos a una nueva entrevista. El día de hoy tengo un invitado muy especial. Y ustedes, yo sé que para muchos de ustedes que son jóvenes no se les hará tan reconocida esta cara, pero para otros que ya están mayorcitos así como yo, va a ser muy reconocida porque tiene una historia muy chévere que contar. Hoy estamos con el señor John Frank Pinchao, ¿sí o no? Bienvenido. Muchas gracias, hombre. Morena, pues muchas gracias por invitarme a su canal. Un saludo muy especial para todos los que nos ven. Gracias por haber aceptado más bien la invitación de venir hoy aquí a compartir conmigo parte de esta historia. Para los que no saben de qué estamos hablando, pues ya los vamos a poner un poquito en contexto de la historia aquí de John Frank. Que Pinchao también es como la marca que tiene el parcero Mao de ropa, pero son dos cositas totalmente diferentes, pero comparten el mismo apellido. Está Pinchao. La misma marca. Sí, la misma marca. Bueno, John Frank Pinchao tiene una historia muy interesante que contar, y es que hace algunos años él fue secuestrado por un grupo guerrillero y duró, ¿cuántos años secuestrado? 8 años y medio, Morena. 8 años y medio en la selva. En la selva, sí señor. ¿Cómo fue eso de ser secuestrado por la guerrilla o por el grupo? Cuéntenos un poquito dónde estaba, qué estaba haciendo, cómo fueron los instantes en el que este grupo guerrillero entró. Pero cuéntenos un poquito esta historia que a mí me parece bastante interesante conocerla. Sí, pues fíjese, Morena, que yo estaba trabajando en la Policía Nacional. Sí. Tenía el grado de subintendente, ya había hecho curso de ascenso para el grado de intendente. Allí me desempeñaba como jefe de contabilidad. Bueno, nos tocó cambiar un poquito el ambiente ahí porque nos estaba dando el sol ahí un poquito feo. Bueno, continuamos con la historia, ahora sí. Cuéntenos cómo fue. Bueno, Morena, entonces le contaba, yo estaba trabajando allá, desempeñaba 5 cargos a la vez. Era jefe administrativo, jefe financiero, sí, jefe de contabilidad, jefe logístico y jefe de salud o sanidad, como lo llaman allí. Sí. Tenía que desempeñar todos estos cargos pues, por la falta de personal que existía en ese momento. ¿Eso en qué parte era? Eso fue en la ciudad de Mitú. Mitú, Vaupés, Mitú, la capital del Vaupés, es un departamento que queda al norte del Amazonas, sí, y el límite es con Brasil. Bueno, pues ya trabajando allí, llevaba cerca de más de un año y empezamos a escuchar rumores de que la guerrilla iba a incursionar. De hecho, ya había hecho pequeñas incursiones donde habían asesinado a un joven que nos causó mucho dolor porque este muchachito era como un huérfano que había en el pueblo, y de niño pues los policías le cogieron mucho cariño y fue así, pues con el tiempo le dieron educación y terminaron vinculándolo a la Policía Nacional en los servicios generales. Okay. Entonces él pues ayudaba a cuidar una finca y la guerrilla llegó hasta esta finca y lo acribilló y lo torturó. Entonces fue una muerte muy dolorosa pues para todo el pueblo porque era una persona muy querida allí. Luego de esto pues asesinan a uno de los patrulleros de inteligencia de la policía y empieza como este devenir de sucesos hasta que finalmente llega el 31 de octubre del año 98. Del año 1998. Este día pues se estaba haciendo una celebración como nunca se había hecho en la ciudad de Mitú. Se habían llevado allí pues por el calor, pues no es común darle dulces a los niños sino darles más bien helado. Ah, ok. Entonces se consiguieron recursos para que estos niños tuvieran un día diferente y se les repartieron helados y se les hicieron sus actividades culturales y recreativas y se les hizo una gran fiesta a estos niños. Sí. Ya al finalizar, al término de la tarde, llegan a avisarnos que la guerrilla estaba muy cerca de la ciudad. Sí. Que en realidad es un pequeño pueblo, es un caserío, en ese tiempo tenía 5.000 habitantes. Pequeño. Pero pues por la reorganización de la Constitución del 91, pues el Vaupés se convirtió en un departamento y este caserío, pues ese pueblito se convirtió en una ciudad. Sí. Allí las viviendas son en madera, porque llevar cemento o ladrillos allí es totalmente costoso, porque para llegar a Mitú, Vaupés, eso es como llegar a una isla en medio de la selva. No hay carreteras, el río no es navegable, escasamente se puede llegar a través de la vía aérea.
y pues esto hace muy costoso el ingreso de insumos, de alimentos, de ropa, todo allí es 4 o 5 veces el valor que realmente vale algo aquí en una ciudad. Okay. Entonces la pobreza es extrema, más del 90% de la población es población indígena. Hay una pequeña porción de la población que ellos denominan blanca, que son los doctores, los médicos, okay, algunos profesores y algunos policías, y hay otra pequeña población también mestiza, que pues ya se genera los cruces de las relaciones que se generan entre los que llegan y los habitantes de Mitú. Ya después de esto, después de que nos informan de que la guerrilla está incursionando allí, pues activamos el plan de defensa, como se llama, pues es un plan donde se le indica a cada uno de los policías dónde tiene que reaccionar en caso de un ataque guerrillero, y fue así como lo activamos. Pero sin embargo, pues habían unos compañeros en sus sitios de guardia y otros descansando para luego hacer un relevo. Okay. ¿Cuántos policías eran más o menos? Eran cerca de 75 policías profesionales. Okay. Y pasó la noche pues muy tensa, y a eso de las 4, 5 de la mañana escuché en mi puerta, pues el día había sido bastante agitado, estaba pues totalmente agotado. Cuando escuché fuertes golpes en la puerta de mi habitación, me percato que nos están atacando. Entonces estoy escuchando disparos, granadas, todo tipo de detonaciones. Entonces pues rápidamente me alisto y me dirijo a mi sitio de reacción, sitio de facción, pues se llama allí. Sí. Y me dirijo pues a defender las instalaciones y el personal. Empezamos pues el combate, pero ya pues desafortunadamente por la diferencia del número de fuerzas, nosotros pues 75 policías aproximadamente, y ellos venían con todo el bloque oriental. El bloque oriental era conformado por cerca de unos 2.000 hombres. Entonces pues la pelea era desigual. En armamento también, pues tenían armamento mucho más poderoso que nosotros. También utilizaron armas no convencionales, que pues consisten en unos cilindros bomba, que son los cilindros normales con que cocinábamos, de esos cilindros de 20 libras. Lo meten dentro de un cilindro de 100 libras. Okay. Y en la parte interior e inferior del cilindro colocan una carga explosiva de tal forma que catapulte el cilindro pequeño. Como los rockets que sí, le llaman, prácticamente como pero un rocket. más. Un rocket hechizo. Entonces eso no tiene una precisión exacta, sino lo van calculando, y fue así pues como terminaron de lanzarnos cerca de 60 cilindros de estos, que por milagros que estamos vivos. ¿No murió ningún policía en ese momento? Sí, no, claro, hubo, incluso hay 2 de los policías, desafortunadamente los cilindros cayeron directamente sobre los cuerpos de 2 de los patrulleros, sí, y quedaron totalmente desintegrados. Es tanto así que sus familias tuvieron que hacer entierros simbólicos, ¿sí? Porque no fue posible recuperar ni siquiera una uña, quedaron totalmente desaparecidos. ¿Y civiles también murieron? Sí, claro que sí. Pues no solo ellos 2. En total murieron 16 policías, un oficial, un suboficial, y patrulleros y agentes, 16 uniformados en total. Y civiles que le prestaban algún servicio a los policías, por decir el lavado de ropa, o si había alguna celebración y hacían algún asado, pues se les pagaba para que hicieran este oficio, o alguna comida especial. Fueron sacados de sus viviendas, y por haber hecho esas actividades fueron vendados, amarrados atrás de las manos, llevados por todo el pueblo, y finalmente a las afueras asesinados, acribillados. También de los policías que ya al final del combate del 1 de noviembre, los policías que no se podían movilizar por sus propios medios, fueron asesinados con tiros de gracia. O sea, los que ellos veían que no se podían movilizar, de nada los iban rematando, les daban un tiro en la cabeza y ya hasta ahí llegaban. Entonces en total fueron 16, y civiles directamente en ese día de la toma, el 1 de noviembre, fueron 16. Había como un búnker que se había construido alrededor de la estación, en una esquina. Algunos policías se protegieron en ese búnker, y la guerrilla, pues para sacarlos de allí, lo que hizo fue coger una motobomba, y la metió en una caneca de gasolina, porque había un expendio de gasolina para los aviones. Entonces empezó a rociarles de gasolina y amenazarlos, que si no salían, pues que los quemaban vivos. Entonces pues uno dice, pues no, finalmente
si nos queman vivos, nuestra familia no nos van a reconocer, pero si nos matan de un tiro, pues la familia por lo menos lo va a reconocer a uno. Sí. Entonces fue así pues como salió el primer grupo, entre ellos pues el comandante hoy en día, mi general Mendieta. Salieron pues con un grupo de policías, pero yo quedé en una casa vecina con un grupo de 10 policías más, 11 conmigo, y resistimos el ataque hasta el día siguiente. Ahí seguían combatiendo, disparos. Sí, hasta el día 2 de noviembre,